Capítulo 31. Aizawa nos dijo que para ir al campamento de verano para el entrenamiento, tendríamos que aprobar nuestros exámenes, y después de eso, también tendríamos que hacer un examen práctico. Mina. ¡Ay, no! Estoy muy abajo en mis estudios. Nunca podré recuperarme e ir al campamento, puesto 19 en los exámenes parciales, Kaminari. Lo mismo digo, esto no es justo. Puesto 20 en los exámenes parciales, yo. ¿Con qué tienes dificultades? Puesto 8 en los exámenes parciales, Momo. ¿Podría ayudarte con tus estudios si quisieras? Su invitación entusiasmó a muchos de los estudiantes reprobados, y Momo terminó consiguiendo que mucha más gente le pidiera ayuda con sus estudios. Estaba bastante emocionada. Mina. Vean. ¿Quieres venir a estudiar con nosotros también? Momo y los demás me miraron expectantes. Yo. Muy bien. Con una condición. Puedo llevar a Ryujin. Momo. ¿Quién? Yo. Mi compañera serpiente. Momo. Oh. Está bien, no veo por qué no. Al terminar la jornada escolar, corrí a casa, les conté a mis familiares que iba a casa de Momo para estudiar, empaqué algunas cosas sencillas, como un cepillo de dientes, y fui corriendo a su casa. Ya sabía dónde estaba porque ella me la había dado en el chat grupal. Los demás estudiantes habían decidido acompañar a Momo a su casa en el coche que la recogió, así que ya estaban todos allí, esperándome. Llegué a la casa enseguida. Me acerqué a la puerta gigante y pulsé el timbre de la entrada. Momo. ¿Sí? ¿Quién es? Yo. Soy yo, Momo. Hokara. Solo fui a buscar unas cosas que necesito. Momo. Está bien, espera un segundo. 4 segundos después, la puerta se abrió. Entré al gran edificio, y Momo y mis otros compañeros me esperaban en la puerta principal. Mina. Pasen. Miren este lugar. Es gigante. Yo. No veo nada especial en las viviendas grandes. Además, no es tan grande cuando vives en un bosque entero. Y menos tranquilo también. Mina. Vaya. No sabía que vivías con tanto lujo. Yo. No sabía que supieras decir esa palabra. En fin, vinimos a estudiar, ¿no? Empecemos con eso y luego podemos perder el tiempo que queramos. Momo. Bien. ¿Les apetece un té? Yo. ¿Qué es el té? Momo. ¿Nunca has oído hablar del té? Yo. Bueno, disculpen al chico de una tribu guerrera por no saber acerca de las cosas que ustedes, los habitantes de la ciudad, disfrutan. Momo. ¿Qué? Yo. Estudiar primero, las respuestas vendrán después. Y así, todos nos pusimos a estudiar. No necesitaba mucha ayuda, pero al menos me beneficiaría un poco de la sesión de estudio. Todos estudiamos durante 4 horas antes de dar por finalizado el día de estudio. Kaminari. Entonces, ¿qué quisiste decir con el chico de una tribu guerrera? Yo. Ya les conté esto a Mina y Kirishima, así que no veo problema en contárselo a todos. ¿Alguien ha oído hablar de la tribu Kaguya? Momo. Ah, ¿no es esa la tribu realmente famosa por ser extremadamente resistente y brutal? Yo. El mismo. Bueno, yo vengo de esa tribu. Todos ellos, excepto Mina, mostraron una visible conmoción. Momo. Nunca hubiera esperado que fueras de una tribu. Kaminari. ¿Cómo es estar en una tribu? Le conté sobre las cosas que los chamanes y ancianos enseñaban a los miembros de la tribu. Parecían encontrarlos bastante interesantes. Debimos haber estado hablando por un rato, cuando oscureció. Momo. Oh, es bastante tarde. Deberíamos descansar un poco. Nos llevó a una habitación con camas de lujo. Yo. Momo, ¿está bien si duermo afuera? Momo. ¿Eh? ¿No sería mucho más cómodo dormir en una cama de verdad? Además, hace bastante frío por la noche. Yo. Me siento más cómodo en la naturaleza que en la jungla de cemento. Simplemente me siento mejor. Momo. Está bien, pero eres bienvenido a entrar y meterte en una cama cuando quieras. Asentí y salí. Salté a la rama más alta del árbol más alto que encontré, dejé que Ryujin se enroscara en ella para descansar y me dormí casi al instante. Capítulo 32. ¿Contra qué profesor quieres que compare a Hokara para su examen práctico? Olmig no es una opción. No veo por qué lo asignarían en su contra. Medianoche Aizawa ectoplasma Nezu agachadiza cementos present mit cargador de energía. Capítulo 33. Nezu ganó la votación. Tendré que investigar un poco para que su enfoque sea inteligente para combatir a Hokara, ya que la inteligencia es básicamente todo lo suyo. Capítulo 34. Habíamos terminado nuestros 3 días de preparación para los exámenes parciales. Ahora, íbamos a tener los exámenes prácticos.
Nos guiaron a un lugar de encuentro, donde también vimos a muchos profesores de la UA. Explicaciones canónicas sobre cómo van a pelear los profesores por sus prácticas en lugar de los robots, todos se enfrentarían en parejas a diferentes profesores. Sin embargo, Nezu se enfrentaría 2 veces, una contra Caminar y Mina, y la otra contra mí. No sabía qué hacía la alura de Nezu, así que eso fue una gran desventaja desde el principio. Sin embargo, todos los profesores conocían la mía, así que ahí va otra. Después de que Nezu gana contra Caminar y Mina, era mi turno contra el director Nezu. No tenía ni idea de qué esperar en esta pelea, así que iba a ser cauteloso. Entré al campo de batalla, manifesté un hueso romo de mi hombro, lo agarré y lo saqué. Me sentí más seguro con un arma, ya que no sé si tiene algo que mejore considerablemente sus capacidades físicas o algo que le permita manifestar algún tipo de fuerza ofensiva. Punto de vista de Nezu, Hokara Kowai. Sin duda, nuestro estudiante más extraño. Extremadamente joven, pero con una mente superior a la de la mayoría de los adultos que he conocido, incluso algunos con peculiaridades similares a las mías. Casi todos los de su edad, incluso aquellos mucho mayores que él, tienen cierta ceguera ante la verdadera fealdad del mundo real. Sin embargo, él no ha demostrado esa ceguera ni una sola vez. De hecho, apostaría a que la principal razón de su negatividad hacia todo es su conocimiento de la verdad. No solo es muy extraño, sino también extremadamente fuerte, especialmente para su edad. Aunque es 7 u 8 años más joven que los de primer año, tiene un poder que lo pondría en la cima incluso entre nuestros de tercer año. Posiblemente incluso mejor. Sin embargo, su don, aunque muy poderoso, es extremadamente desafortunado cuando ves su mayor inconveniente: el hecho de que no tiene una forma completamente segura de usarlo. Si bien tiene lo que parece ser un factor de curación acelerada que recupera rudimentariamente el daño que causa, me temo que es muy probable que desarrolle un trauma por la agonía que le causa su dolor. De hecho, podría ser otro factor que contribuye a su negatividad. 2. Cuando el resto de profesores de UA y yo discutíamos qué estudiantes serían asignados a cada profesor para su batalla práctica, decidimos por unanimidad que lo mejor sería que yo fuera el que enfrentara a él. Olmig, aunque es el héroe número 1 actual, es bastante pésimo como profesor. Se convertiría en una lucha de desgaste, con graves lesiones para ambos bandos. Además, parece que Hokara siente cierto odio hacia Olmig, y si le asignaran pelear con él, probablemente terminaría haciendo algo que empeoraría su lesión, ya que la brutalidad es un rasgo muy común en su estilo de lucha. Basta decir que, si elegimos Olmig, incluso si Hokara terminara ganando, no terminaría dándose cuenta de algunas grandes debilidades que tiene y que podría descubrir si luchara contra él. Conseguí algunas cosas que me ayudarían contra Hokara en esta pelea. Ácido de Mina ácido, grabaciones de Present Mic usando su don, subwoofers para maximizar los efectos de esas grabaciones y bombas conectadas a botes llenos del gas somnífero de Midnight. Le pedí a Power Loader que modificara los subwoofers para que pudieran controlar el sonido del don de Present Mic y que colocara muchos de esos subwoofers modificados por el terreno. También bloqueé todas las salidas con las bombas que constantemente expulsaban el gas somnífero de Midnight, lo que le impedía ganar mediante la retirada. Y ahí está. Punto de vista de Hokara, no me gustaba este silencio. Estaba alerta, pero no vi ni oí nada. Me pregunto si el estilo de lucha de Nezu se basa en el sigilo. Quizás por eso no ha pasado nada todavía. Antes de que pudiera seguir pensando, se oyó un repentino y estruendoso estallido. A pesar de que, al menos a juzgar por lo lejos que estaba, no veía nada que pudiera hacer un ruido tan fuerte cerca, el sonido me desorientó profundamente y me hizo soltar el hueso que sostenía. Antes de poder recuperarme, llegó otra ráfaga del mismo sonido, y esta me hizo caer al suelo del dolor. Me esforcé por ponerme de pie y miré frenéticamente a mi alrededor. Vi una cosa pequeña y blanca en lo alto de un edificio. Ese es el director Nezu. Iba a saltar para alcanzarlo, pero de repente, ese sonido regresó desde 4 direcciones diferentes a la vez. Caí al suelo al instante, agarrándome los oídos, que ahora sangraban. Mi cuerpo temblaba por las vibraciones causadas por las ondas sonoras que me hacían vibrar los huesos. Sabía que no podría hacer nada con estas explosiones de sonido sin intentar localizar su origen. Pero eso tenía varios problemas. El primero, acercarme a la fuente de los sonidos los haría mucho más fuertes cuanto más cerca estuviera de ellos. El segundo, es muy probable que estén muy bien escondidos, y además, para cuando llegue a uno, quién sabe cuánto daño me harían las explosiones. El tercero,
Estoy seguro de que Nezu tiene más trucos que usar, y este podría ser solo el primero, así que incluso si logro localizar la fuente de los sonidos, no estaría lo suficientemente sano para combatir nada más. Entonces hice algo que muchos considerarían estúpido y loco. La única razón por la que sé esto es por toda la práctica médica que realicé durante mi pasantía. La forma en que las personas perciben el sonido es mediante ondas sonoras que entran al oído y recorren el conducto auditivo externo antes de impactar en el tímpano, lo que lo hace vibrar. El tímpano está conectado al martillo, un pequeño hueso ubicado en el oído medio. En realidad, es uno de tres. El martillo transmite las vibraciones sonoras al yunque, que a su vez las transmite al estribo, que a su vez empuja hacia adentro y hacia afuera una estructura llamada ventana oval. Esta acción se transmite a la cóclea, una estructura llena de líquido que contiene el órgano de Corti, el órgano de la audición. En resumen, el proceso de realización del sonido comienza cuando las vibraciones del sonido golpean el tímpano, lo que inicia todo el proceso de realización del sonido en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa si hago que lo que inicia todo el proceso no pueda hacer su trabajo debido a un daño? Me esforcé al máximo por imaginarme un hueso largo y afilado en el hombro. En cuanto apareció, lo arranqué. Me puse de rodillas, tembloroso. Lo sostuve frente a mí y lo golpeé con la rodilla para partirlo en dos. Sostuve los dos huesos afilados en mis manos. Y me apuñaló los oídos. De repente, todos los sonidos del mundo desaparecieron. El silencio lo invadió todo. No podía oír nada, ni siquiera el leve sonido de mi respiración. Podía sentir el torrente de sangre lloviendo de mis oídos. Pero no podía preocuparme por eso ahora mismo. Miré al director Nezu. Todavía estaba en la azotea del mismo edificio. Salté y empecé a correr por las paredes a toda velocidad, llegando a la cima casi al instante. Vi a Nezu con una expresión de horror en el rostro. Obviamente, por haberme apuñalado las orejas. Iba a abalanzarme sobre él y eliminarlo rápidamente, pero el dolor no había desaparecido, y mi intento de detener el problema del sonido no sirvió de nada, así que casi caigo al suelo de dolor punzante. Punto de vista de Nezu, no puedo creer en este niño. Tenía miles de teorías sobre cualquier cosa que pudiera pasar durante esta batalla. Su forma de abordar la batalla, sus reacciones a las trampas que le tendí, todo. Pero ninguna tuvo un resultado ni remotamente parecido a este. Cuando manifestó el hueso afilado de su hombro, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Esa confusión se acentuó cuando lo partió en dos. Pero cuando se clavó los huesos en las orejas, la confusión se convirtió en puro horror. Probablemente esto fue un shock para mí tan grande como cuando todos vimos por primera vez la lesión de All Might en su última pelea con All for One. Quería terminar la batalla ahora mismo, antes de que pasara nada más. Pero entonces me di cuenta de que no tenía forma de decirle que se había acabado. Hablar no serviría de nada, ya que ningún sonido le llegaría, y cuando intenté comunicarme con lenguaje de señas diciendo detén la pelea, mostró una expresión de confusión, así que él tampoco entendía el lenguaje de señas. No tenía forma de decirle que parara, así que tenía que terminar esto cuanto antes. Qué bueno que Hokara contactó con Takata Yoro. Ella podría curar sus heridas después de esta pelea. Punto de vista de Hokara, estaba demasiado lesionado para alcanzar mi velocidad máxima. De hecho, ni siquiera podría hacer la fuerza suficiente para quitarme las pesas y aumentar mi velocidad. Así que no podría confiar en mi mayor fortaleza, la velocidad. Corrí tan rápido como pude con mis lesiones. No era nada rápido, solo un poco más rápido que un atleta urbano sin lura. Nezu sacó un frasco con un líquido de un color similar al del agua y salpicó un poco del líquido frente a él, donde yo estaba corriendo. Logré esquivar la mayor parte, pero una parte me impactó en la pierna izquierda y me causó un dolor abrasador que me hizo tambalear por el dolor, sumado a mis heridas ya existentes. Caí al suelo. Luché por ponerme de pie y empecé a correr hacia él de nuevo, pero era más lento que antes. Tomó otro frasco de lo que definitivamente era ácido y lo salpicó nuevamente, esta vez cubriendo un área mucho más amplia a su alrededor. Una vez más, logré evadir algo, pero esta vez, mucho más logró alcanzarme, cubriendo parte de mi pierna izquierda y derecha, así como un poco en mi pecho. El dolor punzante me hizo caer al suelo otra vez, y esta vez no tuve fuerzas suficientes para levantarme. Punto de vista de Nezu, se acabó, por fin. Me acerqué a él. Aún le salía sangre de la oreja. Tuve que sacarlo del recinto, entregárselo a un profesor y correr a buscar su teléfono para contactar con Takata. Fui a recogerlo y sacarlo del terreno.
Hasta que me agarró del cuello y me tiró al suelo, me rodeó con sus piernas para inmovilizarme y se puso encima de mi cuerpo, ahora inmovilizado. Tos tenía una cara que parecía la de un animal salvaje. Antes de que pudiera hacer algo, me dio un puñetazo en la cara con una fuerza sorprendente, considerando lo herido que estaba. El puñetazo casi me rompe la nariz. El segundo sí. El 10º probablemente la convirtió en polvo de huesos. Pero antes de poder pasar al 11º, se desmayó debido a sus heridas. Solo por su determinación, diría que pasó, aunque no me venciera ni se escapara. Tiene las cualidades que necesitamos en los héroes. Sería estúpido y un desperdicio ignorar todo eso solo porque no se escapó ni me noqueó cuando estaba gravemente herido. Me salí de su aprieto, lo levanté, apagué las bombas que estaban bombeando el gas somnífero de Midnight para bloquear las salidas y comencé a correr hacia la entrada lo más rápido posible para llevarlo con un profesor para poder obtener su teléfono para contactar a Takata. Punto de vista de Hokara, no sé cuánto tiempo pasó desde que le di mi 10º puñetazo a Nezu, pero debió de ser bastante, porque estaba oscuro afuera cuando recuperé la consciencia, a juzgar por lo oscuras que estaban las ventanas. Estaba en una cama de hospital, con sueros intravenosos conectados en varias zonas, bombeándome sangre. También tenía vendajes gruesos en casi todo el cuerpo. También tenía un nebulizador en la cara. La primera persona que vi fue Takata. ¿Por qué estaba allí? «Ay, ya despertaste». «Ay, gracias a Dios», dijo con alivio en la voz. Me dio un abrazo cariñoso. «Iré a decirles a tus amigos que ya despertaste. Han estado muy preocupados desde que llegó el chico pelirrojo y puntiagudo, gritando mi nombre, sosteniendo tu cuerpo gravemente herido. De hecho, vino toda la UA. Todos temían por tu vida». Salió de la habitación. Unos minutos después, oí muchos pasos fuertes acercándose a mi habitación, y de repente, la puerta se abrió de golpe y vi a todos mis compañeros. Kirishima fue el primero en correr hacia mi cama médica, con una expresión de extremo alivio en su rostro. «Hermano. ¿Estás vivo?», exclamó con preocupación. «Cuando Nezu te sacó del campo de batalla, parecías muerto. Por favor, no vuelvas a asustarme así». Nunca supe que se preocuparan tanto por mí. No sabía cómo describirlo con exactitud, pero sentí una sensación cálida. No sé cómo se llama, pero es una sensación agradable. «Gracias por tu preocupación por mí, Kirishima», dije. Todos mis compañeros me expresaron sus preocupaciones. Excepto Bakugo. Pero él sí parecía mucho más tranquilo de lo normal y parecía aprensivo al entrar en la habitación y ver mi estado. Los profesores entraron al aula enseguida. Supongo que los alumnos corrieron en cuanto Takata empezó a hablar, y los profesores solo se movieron cuando terminó. «Antes que nada, Hokara. Tengo varias cosas que decir sobre tu actuación. Pero la más importante es, aprobaste. Parece que lo hice lo suficientemente bien como para aprobar, aunque técnicamente reprobé. No existe capítulo 35, así que no pasa nada,